Hola, hola familia, nuevamente, ¿cómo están? Por acá continuamos con esta serie de videos. Vamos ya por la parte 4, creo que sería esta y una más, para finalizar esta lista de reproducción en la cual estamos conociendo las estrategias de fortalecimiento de habilidades de lectura, matemática y ciencia y tecnología que quieren implementar en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Ya vimos la mayoría de la información. Aparte de la introducción de qué trata todo esto en el primer video, las habilidades que se van a desarrollar por cada una de las asignaturas y por cada grado en el segundo video. Pasamos también a ver las rutinas, los momentos de cada una de las rutinas, o sea, qué se va a estar haciendo, como la planificación, por decirlo así, en el tercer video. Y en este, si te recuerdas, nos hablaba aquí que se tienen que desarrollar actividades como dinámicas de bienvenida, dinámicas de reflexión y calma. Nos mencionaba este apartado también de aventura lectora, juegos y diversión. Y pues acaso nos daba una pequeña descripción de lo que se trata la actividad, pero no nos dice en sí qué podemos hacer. Entonces en este video sí ya vamos a esa parte donde nos están brindando propuestas de actividades para la implementación. Aquí sí nos están dando ejemplos de actividades que podemos desarrollar para cada uno de los momentos. Vámonos ya hasta acá, no sin antes recordarte que si todavía no te has suscrito al canal lo hagas para que no te pierdas los videos que comparta. Recuerda que siempre trato de mantenerte al día con toda la información, y también si te nace ahí en tu corazón y en tu bolsillo, puedes darle clic al botoncito con el corazoncito de gracias que aparece acá abajo del video y puedes hacerme un donativo para que puedas seguir creando contenido. Vamos a ver entonces acá cuáles son las propuestas de actividades que nos brinda el Ministerio de Educación. Nos dice: a continuación se presentan algunos momentos de la rutina diaria con sugerencias de actividades y juegos para el desarrollo de habilidades de lectura y matemáticas. Se están enfocando en estas dos, lectura y matemática. Para dinámicas de bienvenida tenemos, por ejemplo, el recibimiento cálido, en el cual nos dice que reciba a las niñas, los niños y los adolescentes con diferentes formas de saludo. Por ejemplo, un abrazo, choque de codos o pie, estrechando las manos, entre otros. Es importante auxiliarse de imágenes que brinden las pautas y opciones a todo el estudiantado para su libre elección. La siguiente actividad podría ser la pelota o títere preguntón. Consiste en dar una bienvenida atendiendo a aspectos socioemocionales. Para esto tome en cuenta las siguientes indicaciones. Al inicio de la bienvenida, pida a las niñas y los niños que formen un círculo y explíqueles que se lanzará la pelota preguntona a cada uno. Quien la reciba debe saludar a los demás con un gesto o movimiento original y mencionar cómo se siente este día. Y número 3, la actividad puede desarrollarse en el espacio de aprendizaje o en un espacio externo. Para variar, también puede llevar a cabo la dinámica haciendo uso de un títere que inicie un diálogo con las niñas y los niños, preguntándoles cómo se sienten, qué cosas hicieron antes de venir a la escuela e invitándolos a disfrutar de todas las actividades que realizan durante el día. Otra actividad es la telaraña, y esta nos dice que exprese que el saludo de este día será diferente. Se saludarán formando una telaraña. Solicite a las niñas y los niños que se pongan de pie, sentados o en sus pupitres o en el piso, y pida que forman un círculo. Explique que lanzará un bollo de lana y que quien lo reciba debe describir algo que vio en su camino al centro educativo. Por ejemplo, su color, olor o su forma, y qué emoción le provocó. Luego dice: inicie la dinámica lanzando la lana a un niño o niño mientras sostiene la punta del bollo. Luego se pasa a otra persona y así sucesivamente hasta que entre todos forman una red. Puede hacer un comentario referente a la unidad entre compañeros. Luego la lana se recoge de la misma forma en que se fue formando la telaraña. Eso suena interesante. Luego tenemos un maletín de las emociones. Y dice: en un bolso o maletín, de preferencia llamativo, extraño o novedoso, coloque tarjetas con rostros que expresan diferentes emociones. Después, ábrelo, muestre una de las tarjetas y pregunte: ¿quiénes se sintieron así antes de llegar a la escuela o durante otra situación? Y permita que expresen qué les sucedió. Muestre las demás tarjetas y continúe haciendo la pregunta propuesta. Es de ir sacando diferentes fotos, unas caras tristes, una cara enojada, una cara sonriente,
y así. Muy bien. Y aquí también nos trae unos enlaces para unas canciones de bienvenida. Dice que cantar y bailar son dos de las actividades que más motivan a las niñas y los niños. Recibirlos con canto o baile les hará sentirse alegres y en confianza. Puede recibirlos con las siguientes canciones. Aquí está: hola, hola, ¿cómo estás? A saludarnos y hola, ¿qué tal? No las voy a abrir porque para que no me lo quiten el video por derechos de autor. Pero acá pueden verlos en los enlaces. Esas serán las actividades para la bienvenida o recibimiento de los estudiantes. Y luego para la etapa de reflexión y calma tenemos acá: luego de activarse con un saludo caluroso, un baile o una canción, siempre será importante llevar a los niños a la calma y la reflexión. Esto se logra mediante ejercicios de respiración consciente, seguidos de un diálogo ameno en el que se genere un clima de confianza para que puedan expresarse libremente sobre su estado de ánimo y sus experiencias durante su traslado a la escuela o a la casa. Para llevarlos a la calma, puede desarrollar los siguientes ejercicios. En primer lugar, pueden hacerlo inflando un globo. Dice que menciona que deben imaginar que tienen un globo de su color favorito. Luego solicite que tomen aire por la nariz y que inflen el globo despacio soltando el aire por la boca. Lo van a repetir de 3 a 5 veces. Puede ser también la estrategia del pastel de cumpleaños. Nos dice que este ejercicio permitirá imaginar un pastel con una cantidad de velas, pero estas son mágicas, de las que cuesta que se apaguen. Solicite que tomen aire por la nariz y que soplen las velas soltando el aire despacio. También repetirlo de 3 a 5 veces. Puede ser también la dinámica amigos de respiración. Y dice: pídales que se acuesten cómodamente en el piso con el rostro hacia arriba y que coloquen sobre el estómago un juguete favorito, un peluche o algo similar. Invite a observar con mucha atención cómo sube y baja el juguete mientras respiran profundamente. ¿Okay? También tenemos la dinámica meditar como la rana. Invítelos a sentarse en el suelo con la espalda recta y los pies estirados, quietos como una rana. Las ranas pueden dar grandes saltos, pero también saben quedarse muy tranquilas observando lo que pasa a su alrededor y atentas para cazar una mosca. Mantengan la posición indicada durante un rato, presten atención y observen cómo se mueve el estómago. Y la otra es la dinámica mírame a los ojos. Indíqueles que se miren a los ojos sin perder el contacto durante un tiempo. Ese será un foco de atención. Al final deben expresar lo que sintieron y pensaron mientras se miraban, para que se pongan nerviosos. Luego, para la etapa de la aventura lectora, para los grados de segundo y quinto, tenemos acá actividades que van a desarrollar las habilidades de decodificación, fluidez lectora, comprensión lectora, en lo que comprende la recuperar información, hacer inferencias, identificar el propósito comunicativo, hacer juicios críticos, reconocer la macroestructura textual. ¿Cuáles sugerencias nos traen? Tenemos en primer lugar: juguemos a la historia encadenada. Y acá dice que se hace lectura de un cuento, fábula o texto dramático y luego se entregan de manera desordenada diferentes fichas con las partes principales que determinan el inicio, el nudo y el desenlace para que las niñas y los niños armen la historia. Otra sugerencia es: juguemos al mapa de los textos literarios, en la cual se hace una lectura en desorden de un cuento, fábula o texto dramático. Por ejemplo, se comienza leyendo el final, luego el inicio y por último el nudo o desarrollo. Luego se pide a los participantes que encuentren la lógica de la historia narrada. Es necesario auxiliarse de imágenes para representar cada parte del cuento y favorecer la comprensión. ¿Okay? La otra se denomina la ruleta de los textos literarios. Y dice que se utiliza una ruleta de cartón que contenga en cada sección textos llamativos, como un cuento, fábula o texto dramático, y de interés para las niñas y los niños. Se pide a cada participante que gire la ruleta, que servirá para determinar cuál será el texto que deberán leer las niñas y los niños. De esta forma se celebrará una maratón de lectura en voz alta que favorezca la decodificación y la fluidez lectora de forma lúdica y divertida. Okay. La otra es la lotería de los textos. Y dice: se elige un texto para luego jugar a la lotería. Primero se lee el cuento en voz alta, luego se reparte a cada niña y niño una hoja de papel bond y un lápiz.
Ellos dibujan 6 elementos, escenas o personajes que aparecen en el cuento. Esta hoja con los dibujos se convierte en la carta de la lotería. Luego se les entrega 6 semillas o 6 dulces. Después se vuelve a leer la historia y al escuchar el nombre de la escena o personaje que dibujaron, las niñas y los niños colocan una semilla o dulce sobre el dibujo correspondiente y así continúa escuchando la lectura y colocando semillas hasta completar su carta. Quien termine de marcar primero los 6 dibujos será el ganador y podrá decir lotería en voz alta. Esas son interesantes. Tenemos también un rompecabezas de cuentos o historietas. Y dice, a partir de la lectura se organizará a las niñas y los niños proporcionándoles un rompecabezas relacionado con un cuento o historieta. Pueden ser imágenes que representen párrafos esenciales o imágenes en secuencia. Mientras arman las piezas podrán conversar sobre las imágenes o lo que dice el párrafo, recordar detalles de la historia, hacer inferencias y compartir sus impresiones o valoraciones sobre las acciones de los personajes. Una vez terminado el rompecabezas, invítenlos a crear una nueva escena o un final alternativo inspirándose en su rompecabezas armado. Bien. Otra que nos traen es el dado de las preguntas. Y dice, se elige un cuento, historieta o texto dramático para crear un dado con preguntas en los diferentes niveles de comprensión lectora. El nivel literal, inferencial y crítica. Cada niño o niña lanza el dado y responde a las preguntas con o sin apoyo de sus compañeros. Otra estrategia es la sopa de letras. Se crean sopas de letras con palabras clave de una fábula, cuento o texto dramático, palabras desconocidas, nombres de los personajes, lugares u objetos. Las niñas y los niños deben encontrar las palabras y explicar su significado e importancia. También tenemos los juegos de roles. Y dice, se organiza a los estudiantes en grupos y se les asignan los personajes de una obra dramática para que la representen. Luego deberán analizar las actuaciones y emociones de los personajes con la ayuda del pleno. Otra estrategia dice que puede ser jugar al abogado o abogada. Y este juego consiste en representar abogados y abogadas al finalizar la lectura en voz alta de un cuento policial o cualquier otro texto. Cada abogado o abogada deberá hacer preguntas sobre los hechos ocurridos en el cuento policial. Como apoyo para las interrogantes, se les proporciona una caja mágica que contendrá diferentes preguntas, tanto literales como inferenciales y críticas, sobre el cuento narrado. Tenemos otra que se denomina jugar a los detectives. El juego consiste en dar pistas para encontrar diferentes instrucciones de una receta de cocina. Un juego tradicional, instrucciones para armar un producto o objeto, etc. Las pistas deben indicar las zonas donde se encuentran las instrucciones a recolectar por parte de todos los participantes. Por ejemplo, en los baños, en las canchas, en los pasillos, las puertas, entre otros. Al encontrar todas las pistas, se debe armar un instructivo con todas sus partes, el título, los materiales y las instrucciones. Luego, anímelos a reflexionar sobre las partes que contiene un instructivo y su utilidad. Otro sería juego de rompecabezas visuales. Acá nos dice que se recorta un afiche para formar un rompecabezas y se le solicita a las niñas y los niños que lo armen para luego analizar sus elementos visuales, las partes que lo componen y la utilidad del tipo de texto. Luego puede solicitarse la construcción colaborativa o individual de pequeños afiches para situaciones importantes dentro de la escuela o la comunidad. Tenemos luego juguemos a los jueces o juezas. Este juego consiste en que tras la lectura de una leyenda, una fábula, un cuento policial o luego de ver un reportaje, el juez debe hacer preguntas importantes a los participantes. Para ello debe utilizar una caja con preguntas o una ruleta del saber que contendrá interrogantes en los diferentes niveles de comprensión lectora. Y por último tenemos la estrategia de adivina-adivinador, en la cual se forman dos grupos, y dice que luego se debe colocar en una caja papelitos con los nombres de diferentes tipos de textos, fábulas, mitos, leyendas, cartas, entre otros, correspondientes al grado con el que se está trabajando, y solicite que un representante de cada grupo tome un papelito.
Según el tipo de texto que salga, se dará unos minutos para dialogar sobre esta tipología acerca de su estructura, sus elementos, intención comunicativa, entre otras características. Una vez terminado el tiempo, deberán crear un nuevo texto o tomar uno de los que ya han leído para representarlo ante el otro grupo por medio de títeres de dedo, de calcetín o máscaras, atuendos, etc. Al concluir la presentación, el otro equipo tendrá que adivinar a partir de la estructura, los elementos característicos y la intención comunicativa qué tipología textual es y explicar por qué consideran que es esa. Bueno, estas eran diferentes dinámicas o actividades que se van a desarrollar en la parte de la aventura lectora para desarrollar estas habilidades. Si crees que iba un poco rápido, pues puedes regresar, irle poniendo pausa a cada una de ellas para que las leas detenidamente en caso que quieras utilizarlas, no solamente para ese refuerzo, sino que en las actividades diarias cuando estés trabajando con lectura. Luego, para la parte del refrigerio, trae acá también ejemplos de juegos que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, juegos tradicionales pueden ser las chibolas, carrera de sacos, la peregrina, saltacuerdas, entre otros. Se pueden utilizar juegos de mesa como el ajedrez, un Monopoly, un dominó, un Jenga. Pueden también desarrollarse juegos deportivos como el voleibol, el básquetbol y el fútbol. Para el siguiente momento, que tiene que ver con juegos de lógica, en los cuales se trabaja la resolución de problemas simples, el razonamiento matemático, y también se aprende a identificar, nombrar e interpretar información, comprender procedimientos, algoritmos y relacionar conceptos. Nos trae estas sugerencias. Tenemos la tabla de valores, que dice que este método busca sumar unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y así sucesivamente. Iniciarán la respectiva operación suma o resta por la columna de las unidades, teniendo especial cuidado de sumar llevando y restar prestando según sea el caso. Tenemos las regletas de Cuisenaire, supongo que así se pronuncia. Dice que es un juego de manipulación de bloques en donde cada niño y niña puede realizar diferentes operaciones matemáticas. Es útil para la descomposición de los números e iniciación en el cálculo. Se compone de 7 etapas para un aprendizaje de la suma, la resta, la multiplicación, la división, las fracciones, suma y resta de fracciones y la comparación de fracciones. Se puede utilizar también un juego de bloques base 10 o material multibase. Y dice que es un recurso didáctico que permite comprender y visualizar de forma concreta el sistema de numeración decimal y las matemáticas. Se pueden usar bloques de 10 unidades que permiten formar grupos de una decena para comprender que 10 unidades forman una decena. La agrupación de 10 decenas forma una centena. También para sumar con 3 cifras se combinarán las unidades, las decenas y las centenas. Podemos utilizar la caja de valores, que es un juego didáctico para identificar el valor posicional de los números naturales hasta la centena de 1000 para resolver situaciones de la vida cotidiana. Otra sugerencia es el uso de la caja Mackiner, que dice que es un recurso didáctico que puede construirse con las niñas y los niños. Para ello se requieren 10 cajitas de fósforo o tapas de botellas grandes, más una caja de mayor tamaño, piedritas o botones y una base con pedazo de cartón. Este juego permite hacer operaciones básicas. Para restar se colocan en la caja central todas las fichas que representan al minuendo, es decir, la cantidad total a la que se le restará otra cantidad, el sustrayendo. La importancia del contenido es la descomposición y composición de los números como un conocimiento previo del proceso de suma y resta. Otra más es la recta numérica. Dice, cada niña y niño construirá un pedazo de cartón de 100 centímetros, 1 metro, y lo utilizará cuando trabajen en problemas de suma moviendo hacia la derecha en la recta numérica, y cuando trabajen en problemas de resta lo moverán hacia la izquierda. Y la otra es la tabla pitagórica. Dice que esta herramienta permite comprender de forma más sencilla las propiedades de la multiplicación y desarrollar el razonamiento lógico. Es necesario que cada niña o niño cuente con una tabla para buscar patrones en los números. La tabla pitagórica es ideal para reforzar el conocimiento de la multiplicación, jugar en parejas o individualmente.
Otros juegos de lógica para la resolución de problemas simples o el reconocimiento de objetos o formas de situaciones. Tenemos en primer lugar el muro de fracciones, que dice que es una actividad manual que permite trabajar las fracciones a partir de una hoja de papel de colores. Para desarrollarla, pida que vayan doblando la hoja según la fracción requerida, un medio, un cuarto o un octavo, por ejemplo. Esto les permitirá aprender la representación visual de una fracción, identificando que la unidad está dividida en la misma cantidad de pares. La siguiente actividad propuesta es construyendo figuras con Tangram. Dice que es un juego que consiste en crear un Tangram a partir de una hoja de papel cuadriculado. Se invita a que lo construyan formando 7 piezas. A cada cuadrito de la cuadrícula lo llamaremos unidad cuadrada. Con una regla mediremos la superficie de cada parte del Tangram. Luego se recortan las piezas para construir 3 tipos de figuras diferentes y registrar la cantidad de cuadritos que ocupan. La siguiente propuesta es jugando a las fracciones con el Tangram. Acá dice que se entrega un Tangram de 7 piezas por parejas para compararlas y saber qué fracción representa cada una. Sabemos que una fracción es una parte de un entero. Entonces, los niños y niñas reconocen los medios, los tercios, los cuartos, los quintos, etc. Uno más es el juego de pentominos. Es un juego de lógica y también de geometría con el cual los estudiantes desarrollarán la observación, la percepción espacial, el razonamiento lógico y la resolución de problemas con figuras geométricas. Se puede crear a partir de cartón de huevos o piezas de cartón de colores. Cada niña y niño deben armar la figura que se le representa. Otro es el juego de geoplano. Es un tablero plano que permite formar figuras geométricas y estudiar algunas de sus propiedades, como el perímetro, el área, el paralelismo, el número de lados, la clasificación, etc. Para realizarlo se pueden solicitar a los estudiantes que se apoyen de sus padres para armar un geoplano con tablas y clavos. Las niñas y los niños usarán gomas elásticas alrededor de los clavos, estirándolas hasta otro clavo para fijar el otro extremo y construir figuras geométricas. Y la última estrategia que nos traen es el plano cartesiano. Dice que es una herramienta que tiene varias funciones, entre ellas formar figuras geométricas. Tiene una base para poder ubicar puntos, líneas o segmentos que finalmente darán como resultado alguna figura geométrica en el plano. Bien. Y acá también al final nos trae un ejemplo de actividad de comprensión lectora. Pues así, en resumidas cuentas, básicamente le presentas la lectura a los estudiantes y luego le haces preguntas que tengan que ver con la habilidad de recordar, relacionar, resumir, interpretar, inferir, evaluar y crear. Bien, de todo el documento creo que este fue el video que quedó más largo, pero es la parte de todas las estrategias que nos están proponiendo que se desarrollen en estas sesiones que probablemente se van a llevar a cabo a finales de este año, recordando que por docentes voluntarios. Muy bien, con esto finalizamos ya. Creí que iba a quedar un poco más larga la lista de reproducción, pero no, solo fueron 4 videos y con este cerramos ya toda la información que contenía este documento: estrategia de fortalecimiento de habilidades de lectura, matemática y ciencia y tecnología. Entonces hasta acá nos quedamos. Como siempre, estate pendiente de lo que seguiré compartiendo, porque siempre trato de mantenernos actualizados con toda la información que considere que debemos conocer y tener a la mano. No se te olvide de suscribirte al canal para que no te pierdas los videos que comparto. Déjame tus likes, tus comentarios por cualquier cosa. Activa la campanita de notificaciones. Y de paso, si te queda tiempo y te nace, dale clic al botoncito, al corazoncito de gracias, para que puedas hacerme un donativo y así puedas seguir creando contenido para ti. Te agradezco nuevamente por todo el tiempo que me das, por toda la atención que me prestas, y espero que nos sigamos viendo en los próximos videos.